Según el sitio Internet Live Stats, en noviembre de 2014 existían más de 1.100 millones de sitios web en todo el mundo. Y cada día en Google se hacían más de 2.000 millones de búsquedas. Números abrumadores, pero que en realidad solo reflejan una pequeña cantidad de toda la información que existe en Internet. No todo puede ser encontrado por los buscadores tradicionales como Google, Yahoo o Bing. Las consultas de estos se concentran dentro de la llamada web visible. Sin embargo, hay un espacio mucho más vasto, donde billones de bits se encuentran almacenados. Dicho espacio es conocido como la Deep Web o Internet profunda. Es tanta la información que muchos de los buscadores simple y sencillamente en una primera capa la ignoran. O sea, también se le conoce en muchos medios como información o publicaciones grises. Esto quiere decir que son archivos, son acervos que no se identifican como de alguna utilidad, en el sentido de que tal vez puedan estar muy dispersos, no asociados a un autor en específico o alguna fecha de publicación. O sea, pueden ser varios los motivos por los cuales los buscadores tradicionales, como los que mencioné, simple y sencillamente ignoran esa información. La forma más común para entender la Internet visible, el invisible o profunda es a través de un esquema como el siguiente. La información de la Internet visible es representada por un iceberg. Google, Yahoo y otros buscadores o portales como Facebook son representados como barcos o transatlánticos que localizan las respuestas en esa zona. Podremos decir que la Deep Web siempre ha existido. O sea, es de hecho el origen de la Internet. Recordemos cómo surgió la Internet. La Internet surgió como un proyecto básicamente de colaboración entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y algunas universidades, también en Estados Unidos, para lo que eran proyectos de defensa. Era la época de la Guerra Fría aún, era finales de los 60, principios de los 70 y había mucha información que compartir sobre desarrollo de armas estratégicas, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Eso tiene toda la facha de una Deep Web de lo más profundo, en el sentido de que, pues claro, no se quería que esa información fuera visible a todo el mundo. El resto de la información de Internet es representada por el océano. Este espacio es la Deep Web. Los submarinos son las interfaces a través de las cuales se pueden conocer los datos de esta zona. No se tiene identificado claramente qué es lo que hay dentro de la Deep Web. Es un lugar donde a lo mejor no hay una persona que esté revisando y esté mostrando o etiquetando, o sea, no hay un censo, no hay nada que nos diga exactamente qué es lo que hay. Con una cuestión en particular, la Deep Web se utiliza de esa forma para ciertos actos ilegales por la ventaja que tiene de ser anónima hasta cierto punto. La actividad delincuencial ocurre tanto en la Deep Web como en la Internet superficial. En la División Científica de la Policía Federal aseguran que los internautas mexicanos están fuera de este espacio. Realmente en México y la mayoría de los usuarios no navegan en la red profunda y pues nosotros estamos más focalizados a orientar a nuestros ciudadanos, tanto a los menores de edad y tanto también a los que realizan transacciones económicas, pues a tener estos cuidados de instalar antivirus, de cuidar que las últimas actualizaciones de software y sobre todo no acceder a sitios como el que me comenta, ya que pueden descargar malware. Y este malware, una vez instalado en sus computadoras, pues puede robarles credenciales, puede incluso cifrar su información. Hemos identificado fechas recientes que al entrar a este tipo de sitios, incluso de la red profunda, se descargan en la computadora estos malware que cifra la información y pues, los delincuentes piden para rescatar la información pues montos entre $3,000 y $5,000. Estamos hablando de delincuentes que no están en México. Pero no todo en Internet profunda es ilegal. Hay mucha información que no es indexada en la superficie. Por ejemplo, información de universidades o bases de datos que no necesariamente deben estar al alcance de los usuarios corrientes. Nosotros aquí en la universidad colaboramos en un proyecto con el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN. Es el proyecto de análisis de información del colisionador de hadrones, o el gran colisionador de hadrones. Cada vez que el equipo del colisionador se activa, genera de menos aproximadamente entre unos 500 y 700 terabytes de datos.
por tan solo unos cuantos instantes de la colisión de las partículas subatómicas. Son muchos datos que se tienen que analizar, pues no solamente en un equipo de cómputo dentro del CERN en Suiza, sino que lo comparte a través de algo que se llama cómputo distribuido o una grid científica, una malla científica de computadoras, para que otras computadoras también de buen rendimiento tomen un pedazo de esos resultados del colisionador y traten de encontrar alguna subpartícula nueva o yo qué sé, o sea, las cosas que normalmente hacen los físicos de partículas de altas energías. Hay distintas puertas de acceso a la Deep Web. La más común es Tor, las siglas de The Onion Router o el enrutador cebolla. Y es que la Internet profunda está en capas o niveles, a los cuales se va llegando de acuerdo al tipo de información que se busca. Por ejemplo, tu URL o tu página web, tenemos siempre hasta el final el nivel más alto, que es el .com, por ejemplo, el .org, el .mx en caso de México, .es en caso de España, .be en caso de Venezuela, etcétera, ¿no? Eso se conoce como los Top Level Domains o TLDs. Hay un TLD que técnicamente hablando no está registrado, oficialmente hablando, pero existe y es parte del manejo de la web profunda, que es el .onion. Entonces cualquier página .onion es parte de esa web profunda. Conforme se va descendiendo, aumenta la posibilidad de estar infringiendo las leyes. Por ejemplo, un nivel 3, ya hay que tener cuidado porque estás hablando de mucha actividad delictiva. No se puede hablar de cifras definitivas en la Deep Web. No se sabe cuántos sitios existen, cuáles son legales y cuáles son ilegales. Tampoco es necesario que los usuarios lleguen a este espacio. No es exclusivo para hackers, pero el riesgo es constante.